Vamos el día de hoy a la palabra del Señor. Para ello les pido que vayamos al versículo número 1 del capítulo 17. Juan, capítulo 17, versículo número 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Hermanos, amigos, les dije que quizás este capítulo es uno de los capítulos más gloriosos de toda la palabra. Ustedes se preguntarán por qué. La razón es sencilla. Es una oración especial, una oración muy especial, diría yo. Una oración especial por dos aspectos. El primero es Cristo como Dios orando a Dios Padre, y el segundo es por quienes Cristo está orando. Es muy importante, en especial, que entendamos esto. Es especial, es única, porque es Dios Hijo orando a Dios Padre, y es única por el objeto o por las personas por las que nuestro Señor Jesucristo está orando. Porque no está orando por todos, y esta es la gran diferencia. No está orando por todos, está orando por un grupo selecto, por un grupo escogido, por un grupo particular, que en este caso eran sus discípulos, pero que el Señor nos lo aclara más adelante, y por todos los que habrían de creer las palabras de los discípulos. Es decir, por todos los creyentes en el paso de los años. Es una oración especial, y el título entonces de la predicación para este día es La oración del Señor, o la oración sumo sacerdotal de Cristo. Igual es válida cualquiera de las dos, cualquier título que ustedes le quieran dar de esos dos, yo les doy la libertad de que lo hagan. La oración del Señor, o la oración sumo sacerdotal del Señor, en virtud de la obra que nuestro Señor tiene como Rey, profeta y sacerdote. La oración del Señor es una oración bastante especial. Es una oración, es un hermoso capítulo, es un tesoro repleto de joyas, de aliento para el creyente, de aliento para los elegidos. Es un capítulo en el cual nos debemos regocijar hoy, mañana y siempre. Es un capítulo sobre el cual se construye ese aliento de la certeza de la salvación del creyente. Es un capítulo que cuando estemos dudando de nuestra salvación, de esa bendita salvación que Dios nos ha dado, es un capítulo en el cual debemos reflexionar. Capítulo 17 de Juan, la oración de nuestro Señor. Es una oración que nosotros, por así decirlo, no la podemos repetir en el sentido extenso de la palabra, porque es la oración de un sumo sacerdote, es la oración de un representante, es la oración de Dios. Ahora, nosotros la podemos obedecer en el sentido en que, como ustedes se darán cuenta, nuestro Señor Jesucristo busca la gloria de Dios Padre. Entonces nosotros la debemos imitar en el sentido de siempre buscar la gloria de Dios en todo lo que pensamos. ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Qué es lo que pensamos a diario? ¿Pensamos en las cosas del mundo? ¿Aún pensamos en perversidades? ¿Nos deleitamos en el pecado? Entonces, debemos honrar a Dios en lo que pensamos. Debemos honrar a Dios, glorificar a Dios en lo que decimos. ¿Aún decimos vulgaridades? ¿Aún decimos sandeces? ¿Aún decimos mentiras? Y tercero, debemos honrar, glorificar a Dios con nuestras obras.
¿Qué desfachatez sería un creyente que no honre al Señor con sus obras? Hablar es fácil, mover la lengua y articular palabras hermosas y rebuscadas es fácil. Honrar al Señor con un testimonio que le glorifique es otra cosa. Para lo uno solamente se necesita un poquito de aliento para mover la lengua de un lado para el otro. Para hacer las cosas que honran al Señor y que le glorifican, necesitamos la gracia de Dios en nosotros. Pero entonces la gloria del Señor es tu deber, es deber de todo creyente. En eso debemos obedecer esto, a eso debemos anhelar, honrar, glorificar al Señor en pensamiento, en palabra y en obra. Pero es una oración hecha por Dios, es una oración hecha por Dios y es una oración hecha a Dios, es una oración de carácter único. Es una oración cuya respuesta está garantizada. Es Dios, orando a Dios. ¿Cómo no va a responder? Es una oración cuya efectividad, y quiero dejar estos puntos en claro, cuya efectividad es eternamente cierta y válida. Es decir, no es una oración, nosotros cuando oramos debemos siempre someter nuestras oraciones a la voluntad de Dios. Por eso es importante conocer la palabra para que en nuestras oraciones podamos honrar al Señor. Muchas personas creen que orar es pedirle a Dios todas las cosas que queremos, y esto no es así. Orar es pedirle al Señor lo que necesitamos para honrarle. Esta oración ya estaba asegurada que iba a ser respondida. Era Dios, era la segunda persona de la Trinidad clamando, intercediendo. ¿Por quiénes? ¿Por todos? No, por todos los que habían de creer en Él. Es decir, si tú has creído en Cristo, tú eres parte de aquellos creyentes que van cobijados en esta hermosa oración. Y eso debe ser gran aliento para nosotros. Entonces sugiero de manera expositiva, de manera consecutiva a lo largo de este capítulo 17. Versículo 1. Estas cosas, ¿cuáles cosas? El Señor les había estado enseñando a sus discípulos, les había hecho las promesas, les había enseñado a servir a los otros, les había enseñado a amarse los unos a los otros y les había prometido su Santo Espíritu que traería gozo y les había dejado como herencia su paz. ¿Por qué el Señor se había tomado toda esta molestia, si ustedes me permiten utilizar esa expresión, en equipar a sus discípulos para esa dura labor que tenían? ¿Por qué? Porque el mundo los iba a aborrecer, porque el mundo iba a estar en oposición a ellos, porque al mundo no le iba a gustar las palabras que los discípulos iban a enseñar. Aún lo podemos ver el día de hoy. Entonces el Señor los equipa de manera maravillosa, les promete esa tercera persona de la Trinidad, ese bendito y santo Espíritu, y los alienta, les recuerda. En el capítulo 16 vimos varias veces, y estas cosas os he dicho. Vuelve una y otra vez repitiendo, en el mundo tendrás aflicción, pero yo he vencido al mundo. Palabras textuales de Cristo. Entonces, les había estado diciendo estas cosas y levantando los ojos al cielo, en una oración donde Cristo levanta sus ojos al cielo. Nosotros inclinamos nuestras cabezas en señal de humillación porque no somos dignos. Cristo, siendo Dios, tenía la confianza perfecta, su justicia propia, levanta sus ojos al cielo y comienza a orar. Nosotros cuando oremos, humillémonos delante del Señor. Humillémonos en reverencia delante del Señor. Y aquí comienza esta hermosa oración sumo sacerdotal de Cristo. Padre, la hora ha llegado. Cristo estaba anhelando que la hora llegase, no para que el vituperio se acabase, no para que el sufrimiento se acabase, no para que la burla y la persecución del pueblo judío llegase a su fin. El Señor estaba anhelando esta hora para que la victoria profetizada en Génesis 3:15
fuese sellada, para que esa victoria de la simiente de la mujer tuviese la victoria. Cristo anhelaba que se consumase la obra en la cruz del Calvario para sellar indeleblemente la salvación de los santos que habían creído antes de Él y de los santos que habrían de creer después de su muerte. Cristo anhelaba esa hora. A nosotros, por el contrario, si nos dicen, vas a sufrir en 20 minutos, o nos volamos, o nos escapamos, o tratamos de persuadir a la persona, pero el Señor estaba dando gracias porque la hora había llegado. Por fin, el plan de la redención desencadenaba en ese clímax en la cruz del Calvario, y allí en la cruz del Calvario es donde el Señor Jesucristo sella con su sangre el pacto de gracia hecho en la eternidad pasada entre los miembros de la Trinidad. El Señor anhelaba esa hora. Ya los que Dios le había dado iban a ser propiedad suya. Ya aquellos que Dios le había entregado en las manos a Cristo, ya iban a adornar la corona de majestad de nuestro Salvador. Qué hermoso es nuestro Señor, que se tuvo como nada para que nosotros tuviésemos ese regalo de vida eterna. Qué hermoso del Señor, que anheló el sufrimiento y la cruz para que nosotros tengamos victoria en Él. Qué hermoso ese Dios, esa segunda persona de la Trinidad, que descendió de los cielos a este mundo en oposición, a este mundo que lo aborrecía, para alentarte y para decirte, yo os he dejado mi paz. La hora para concluir esa obra redentora, para sellar el pacto eterno. Padre, la hora ha llegado. La hora ha llegado de ir a la cruz y satisfacer la ira tuya, Señor. La hora ha llegado de ir a la cruz para que yo pague con sangre, no con 1 litro, no con 2. Voy a derramar, Señor, toda mi sangre hasta la última gota por amor de los elegidos. Señor, llega la hora también de la resurrección. Llega la hora donde yo le mostraré a los que tú me has dado que en el día de la muerte no van a estar sellados allí. En la muerte no va a tener potestad sobre ellos. Ya llega la hora también, Señor, de la ascensión, donde yo voy a alentar tanto a mis discípulos. Ahora mis discípulos van a estar fortalecidos porque me han visto con sus ojos subir al cielo, sino que por generaciones de generaciones, hasta el día de mi segundo regreso, también la ascensión mía a los cielos les va a dar alientos a todos los que han de creer en mí. Ninguno de los hombres que han creado nuevas religiones, ninguno de los hombres que se han inventado sectas está y ha subido corporalmente a los cielos. Solamente nuestro Dios y nuestro Señor. Y todo eso quedó grabado para que tú tengas aliento, para que tú tengas confort. Por eso el Señor dice, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. El Hijo es glorificado aún en vida, mostrando sus atributos. ¿Cuáles atributos, pastor? El amor de Cristo para con los suyos. ¿Qué muestra de amor más grande me puedes mostrar sino el que la segunda persona de la Trinidad haya dado su vida por ti? Esa es la gloria del Señor. Así honró Dios Hijo a Dios Padre. Esa es la gloria del Señor. Allí en la cruz del Calvario, desplegando de manera infinita el amor de Dios para con los suyos. ¿De qué otra manera? En su poder. Esos son los atributos del Señor. Los estamos viendo los días miércoles. En su poder. Allí en la cruz del Calvario, Cristo venció de una vez por todas a Satanás. Allí en la cruz del Calvario hubo victoria de Cristo sobre Satanás y sus huestes celestiales. Entonces miren lo fundamental de la redención en el Calvario. No solamente allí Cristo despliega su amor, glorificando al Padre. No solamente Cristo allí vence a Satanás, glorificando al Padre,
sino que también exhibe su justicia. Recuerden, este hombre en verdad era justo. Allí el justo murió por los injustos, de los cuales tú y yo hacemos parte. Allí en la cruz del Calvario, Cristo desplegó, glorificando a Dios, su amor, su justicia y su poder. Cristo glorificó al Padre, honró al Padre a través de una vida en obediencia. ¿Cuán obediente eres tú? ¿Cuánto glorificas tú a Dios? ¿Te llamas cristiano? Bueno, ¿cuánto glorificas tú a Dios? ¿Cuán obediente eres tú con la palabra del Señor? Cristo glorificó a Dios Padre en obediencia. ¿Tú eres hijo del Señor? ¿Cuánto glorificas tú al Señor en obediencia? Versículo número 2, como le has dado potestad, esto es importante, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste. Este versículo nos habla de tres cosas importantes. Para aquellos que están tomando notas, ruego que la consideren anotar. Nos habla de la potestad de Cristo. Segundo, nos habla del regalo de Cristo. Y tercero, nos habla de quienes reciben el regalo de Cristo. Muy importante, de la potestad de Cristo. Como le has dado potestad. Cristo tiene no solamente la potestad sobre el pueblo judío, sino dice aquí, sobre toda carne, sobre judío y sobre gentil, sobre bueno, sobre malo, sobre justo, sobre injusto, sobre el que cree, sobre el que no cree, sobre todos Cristo tiene la potestad porque Él es Dios. Cristo tiene todo el poder, en Cristo yace todo el poder, en Cristo se conjuga todo el poder de Dios. Número 1. Número 2, el regalo. ¿Cuál regalo? Seguimos leyendo. ¿Para qué dé vida eterna? Ese es el regalo. Decimos que es un regalo porque es algo inmerecido. Decimos que es un regalo porque tú no te mereces un regalo, ni yo me lo he merecido. Lo único que hemos hecho hasta el día de nuestra conversión es ofender a Dios, es vituperar al Señor, es causarle dolor. Es deshonrar su nombre, es blasfemar su nombre, es dar mal testimonio delante de otros. Eso es lo único que hemos hecho. De tal manera que si tú mereces algo, es la condenación. Si yo merezco algo, es la condenación. Tú no mereces ningún regalo. No has hecho nada para adquirirlo. Pero nuestro Señor va entonces gozoso a la cruz del Calvario a darte el regalo de salvación. A darte el regalo que tú no te mereces. A darte el regalo de vida eterna. Eso, amigos, eso es gracia. Es un favor inmerecido. Ahora, ¿a quiénes les da ese regalo? Muy importante. ¿Quiénes reciben ese regalo? ¿A quiénes se los da? Miremos el versículo número 2. ¿Para que dé vida eterna a todos los del mundo? No. A todos, absolutamente todos los que Dios Padre le entregó en manos de Cristo. Muy importante. Entonces, mire, tiene potestad sobre toda carne, tiene potestad sobre toda la creación, tiene potestad sobre toda la raza humana, pero el regalo no todos lo reciben. Este regalo de vida eterna solo lo reciben aquellas personas que de manera soberana fueron puestas en las manos de Cristo en la potestad de Dios Padre. Algunos lo llaman los elegidos, otros lo llaman los amados eternamente por el Señor. Cualesquiera que sea el nombre bíblico que le demos, no todos, sino algunos reciben la vida eterna. Y miren el progreso de los versículos. El Señor ora, derrama su corazón, da gracias por esa obra que el Señor, que Dios Padre le encomendó.
Luego pasa el segundo versículo y nos recuerdan tres hermosas cosas, lo que es el poder que Él tiene, el regalo que Él da y a quienes se lo da. Y se mueve en el tercer versículo para ampliar, para expandir este concepto y nos dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cómo se manifiesta esa vida eterna? Se manifiesta a través del conocimiento de quién envía y de el que es enviado. No del Dios que los judíos creían tener. Los judíos creían tener un Dios que los iba a salvar por encima de todas las cosas, que por encima de cualquier requerimiento los iban a hacer salvos. Ellos pertenecían al pueblo judío, ellos pertenecían a la simiente de Abraham y por ende se creían merecedores del regalo. Dios desde el principio los ha estado llamando al arrepentimiento. Desde Génesis 3:15 les ha estado diciendo: vendrá el Salvador, vendrá el Mesías. Entonces concluimos bíblicamente que aún para los judíos, ellos también deberían arrepentirse y deberían creer en el Mesías que habría de venir. Nosotros, los que nacimos después de Cristo, creemos en el Mesías que vino, pero a ellos se les contaba como justicia la fe en el Mesías que habría de venir. Entonces ese conocimiento salvador acopla también el conocimiento de nuestra inhabilidad, de nuestro pecado, de nuestro desorden espiritual y por supuesto del perdón de pecados en Cristo Jesús. Eso es bastante importante que lo entendamos. Y continuamos en el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer al Dios verdadero. ¿Conoces al Dios verdadero? ¿O conoces solamente uno de sus atributos? Conoces quizás su amor, pero quizás no conoces su justicia. El Dios verdadero es el Dios de amor y es el Dios de justicia. ¿Sabes que al Dios verdadero le agrada la obediencia y no la religiosidad? ¿Sabes que al Dios verdadero le agrada la humildad y no la altivez? ¿Sabes que al Dios verdadero le agrada que antes de decirle que lo amas, tú ames al hermano? ¿Sabes que al Dios verdadero le agrada que tú sirvas? Ese es el Dios verdadero. Yo les hago esta observación, queridos amigos y hermanos, a raíz de la equívoca representación que muchas personas tienen de Dios. No, el Dios verdadero es el Dios cuyos atributos vemos en la palabra del Señor de manera clara. No tratemos de hacernos idea de un Dios que no existe. No tratemos de hacernos ideas de un Dios que es amor y que es perdonador y que nunca va a castigar el pecado. Lo digo con reverencia porque Diosito es muy bueno. Ese Diosito es muy bueno. Ese Dios no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios de amor y es un Dios de justicia. El Dios de la Biblia es un Dios que demanda obediencia de un pueblo que Él ha comprado en la cruz del Calvario. El Dios de justicia es un Dios que demanda amor de un pueblo que Dios ha amado. Ese es el verdadero Dios. Y ese es el verdadero Dios que Cristo vino al mundo a dar a conocer. Es un Dios que los judíos no esperaban, pero el Señor Jesucristo vino a dar a conocer a ese único Dios verdadero, a ese único Dios de la Biblia. Por eso el mundo no lo quiso y por eso el mundo tampoco nos va a querer a nosotros cuando nosotros hablemos del Dios de la Biblia. Cuando nosotros hablemos del Dios que es común para todos allá afuera, del Dios que ama, del Dios que perdona sin arrepentimiento, del Dios que se rebaja al estándar humano, del Dios que no le importan los 10 mandamientos. Cuando nosotros hablemos de ese Dios allá afuera, vamos a ser amigos de todos, vamos a encontrar una unidad, todos nos van a querer,
Todos van a querer estar con nosotros. Van a venir más personas a la iglesia. El Dios de la Biblia no es ese Dios. El Dios de la Biblia es un Dios santo, es un Dios soberano y es un Dios perfecto que no tiene comunión con el pecado. Versículo número 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado, muy importante, la obra que me diste por hacer. Cómo Cristo glorificó a Dios a través de la obediencia, haciendo de la voluntad de Dios Padre su mayor deleite. Y yo aprovecho esta observación para preguntarte una vez más, ¿en qué te deleitas? ¿Qué es lo que te causa gozo? ¿Qué es lo que te causa ese gozo inefable? ¿Sabes qué le causaba un gozo inefable a Cristo? Hacer la voluntad de Dios Padre. Hacer lo que el Señor le mandó a hacer. Y esto es de una enseñanza tremenda para nosotros. Cuán grande es el gozo del creyente que busca honrar a Dios haciendo la voluntad explícitamente dada a nosotros en la palabra. ¿Te deleitas obedeciendo? ¿O el obedecer es algo gravoso, algo pesado, algo incómodo para ti? ¿Te deleitas mortificando la carne para crecer en el Espíritu? ¿Te deleitas cuando el Señor te muestra en la lectura de la palabra una cosa que no estás haciendo bien? ¿Te deleitas humildemente en reconocer tu error? Y te deleitas en esa nueva empresa que ahora va a comenzar en tu vida, es decir, en ese nuevo esfuerzo que vas a hacer, que va a ser alimentado por la gracia del Señor. ¿Cuál es tu deleite? El deleite del creyente, queridos amigos y hermanos, es en obedecer la palabra del Señor. Ese básicamente es el deleite. Por eso cuando el creyente se deleita en el mundo, por eso cuando el creyente se deleita en el pecado, ¿qué tipo de creyente es ese? El creyente, el cristiano, quien dice ser comprado por Cristo, quien dice ser como Cristo, entonces vive como Cristo, deleitándose en la obediencia a la palabra de Dios. ¿Cuán verdad es esto en tu vida? Y te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, pensemos en esto brevemente. La obra que me diste que hiciese, obviamente, está hablando de toda la obra redentora, pero la obra no había sido aún acabada. Entonces, ¿a qué se refiere el Señor? Bueno, el Señor se refiere a lo siguiente. Mi obra, la obra que tú me enviaste a hacer, ha sido, dice la palabra, ha sido acabada, he acabado. ¿Por qué? Porque es Cristo el que está hablando. Es Cristo el que está hablando. Cristo no falla. Cristo no se equivoca. Recuerden, la obra redentora no había sido consumada aún, pero era efectiva, era tan efectiva como si se hubiese consumado. Pastor, ¿por qué? Recuerden, el fiador era Cristo. El precio que pagó fue su sangre y el regalo que ofreció fue su justicia. Dios, aún antes de que se consumase la obra en el Calvario, ya estaba totalmente convencido, porque Él es Dios. Padre, he acabado ya la obra. Padre, terminaré con decoro la obra que me diste. Ya era tan efectiva y tan válida como si se hubiese consumado. Las promesas que el Señor hace a su pueblo son dignas de toda confianza. Versículo 6. Vamos a movernos un poquito más rápido. Versículos 6, 7 y 8. Estos versículos son fundamentales para entender la oración sumo sacerdotal o la oración del Señor. Versículos 6, 7 y 8 son versículos fundamentales. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado,
y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Llegamos al tercer punto. ¿Por quiénes está orando Cristo? ¿Por todos? Ya lo vimos, no. Pero vamos a ver, ¿por quiénes está orando nuestro Señor? He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. No a todo el mundo, sino a los hombres que del mundo me diste. Los discípulos y todos los creyentes a través del tiempo, eso ya lo vimos, judíos como gentiles, los que habían creído en el Mesías antes de su nacimiento y los que habrían de creer en el Mesías después, eso ya lo dijimos, por los elegidos. Es una palabra que no es muy popular, pero es una verdad bíblica, por aquellos que fueron amados antes de que los cimientos del mundo fuesen puestos. Por esos estaba orando el Señor. Miremoslo detalladamente. Que del mundo me diste. ¿Qué es ser del mundo? Tener nuestro tiempo y nuestra atención en lo divertido y no en lo productivo, lo decíamos la semana pasada. Ser del mundo es tener nuestros afectos en las cosas materiales, pasajeras, pero no en las eternas. Ser del mundo es preocuparse por las añadiduras e ignorar el reino de Dios y su justicia. Ser del mundo es deleitarse con las cosas pecaminosas que ofenden a Dios y no deleitarse haciendo la palabra del Señor prioridad en su vida. Ser del mundo es aquellos que aún continúan revolcándose en los pecados y quienes no se deleitan haciendo la voluntad de Dios en su palabra. Ser del mundo es buscar lo material, buscar las cosas de este mundo y no el reino de los cielos, no lo espiritual. Ser del mundo es amar más estar en las fiestas, en las reuniones, en los barbecues, que estar en la iglesia, que servirle a Cristo en la iglesia. Ser del mundo es basar nuestros estándares en un conocimiento común, pero no en la ley de Dios, que es el estándar moral a seguir y que nos cobija a todos. Eso es ser mundano. Por ellos no. Por los que son del mundo, Cristo no estaba orando. Estaba orando por aquellos que sacó Dios Padre del mundo. Por aquellos que del mundo Dios amó desde la eternidad pasada. Por ellos. ¿Eres tú uno de ellos? Con lo que hemos hablado, ¿crees que tú seas uno de aquellos que Dios Padre amó de manera especial, a quien Dios Padre le ha dado esa gracia para vencer el mundo, para aborrecer el mundo, para estar separado del mundo? ¿Eres tú uno de aquellos a quien Dios Padre le ha dado la gracia para amarse el uno al otro, para amar la iglesia, para amar la obra del Señor, para servirle? ¿Eres tú uno de esos? Por esos Dios estaba orando, no por todos, por los que sacó Dios Padre del mundo. Ahora, esa era su antigua posición en el mundo. ¿Cuál es la nueva posición? Es muy importante. La nueva posición es: están en Cristo. Fueron dados por Dios el Padre del mundo y los ha entregado a Cristo. Los creyentes no están en el mundo. Los creyentes están en Cristo. Son las manos divinas los que tienen al creyente. Los creyentes se deleitan en las cosas de Cristo, se deleitan honrando su nombre, se deleitan cantando himnos en honor a su nombre. No se deleitan en el mundo. Estaban en el mundo, sí, pero fueron dados a Cristo. Hermanos, ahora los creyentes están en Cristo. Tuyos eran, dice la palabra, y me los diste. ¿Qué cambio sustancial hay? ¿Qué cambio tan profundo? Estábamos en el mundo y estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Si es que el Señor nos ha cambiado, nos ha dado una nueva naturaleza. La naturaleza del mundo es una, la naturaleza del cristiano es otra. Los afectos y los deseos de la persona del mundo son unos, y los afectos y deseos y atenciones del verdadero creyente son otros, muy diferentes. Amados hermanos,
por aquellos Dios estaba orando. No por todos, por aquellos que habían salido del mundo. Por aquellos que ahora estaban en manos, en posesión de Cristo. ¡Qué aliento que hemos sido propiedad de Dios! ¡Qué aliento que antes éramos propiedad de Dios Padre y ahora somos propiedad de Dios Hijo! Continuamos siendo propiedad de Dios. Ese es el verdadero creyente. El verdadero creyente es poseído. Su dueño es toda la esencia divina de la Trinidad. ¡Qué gran aliento! Ya se pueden y ya pueden entender un poco por qué todo corazón que haya recibido esa inyección divina de gracia, que haya sido cambiado en su naturaleza, que haya sido pasado de muerte a vida, ya comienzan a entender ustedes un poco la seguridad de la salvación. Es que ahora no estamos en el mundo, estamos en las manos de Cristo. Y de las manos de Cristo, nadie nunca jamás puede arrebatar a sus santos. Nunca. Qué aliento, queridos amigos, que Dios haya decidido darles un regalo especial a los suyos. Qué aliento que antes de creer en Cristo, nosotros, tú, yo, hayamos sido preservados de maneras casi milagrosas de la muerte. ¿Cuántos amigos nuestros perecieron y no conocieron a Cristo? ¿Cuántas veces tú has estado en grave peligro, en peligro de muerte, y aún hoy estás vivo porque Dios Padre te ha preservado, porque Dios Padre no le entrega muertos a Cristo? Qué gran gozo es el hecho de ser amados eternamente por Dios. Qué gran gozo es para el creyente saber que Cristo levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, gracias porque la hora ha llegado. Gracias porque el gozo que tendrán mis discípulos y que tendrán todos aquellos que han de creer en mí será consumado en su totalidad. No por todos, por aquellos a quienes Dios Padre ha entregado en las manos de Cristo. Ahora rápidamente, se me ha acabado el tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Cerramos. ¿Cuál es la diferencia entre las personas por las que Cristo ora? Muy importante. ¿Cuál es la diferencia por las personas por las que Cristo está orando? ¿Cuál es la diferencia entre las personas, entre el objeto de la oración sumo sacerdotal de Cristo y las otras personas? Que no hable yo, que nos lo responda la palabra. Primero, versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste. Primera característica, han guardado tu palabra. Esa es la primera gran diferencia entre aquellas personas, aquellos creyentes por los que Cristo está orando y aquellos por los que no caben dentro de esa oración. El objeto de la oración sumo sacerdotal son aquellas personas que por la gracia del Señor tienen la palabra, no, han guardado la palabra. Tienen la palabra, cualquier persona la puede tener en sus oídos, en su boca, lo decíamos la semana pasada, pero guardarla en su corazón, atesorarla como la ley moral del Señor, atesorarla como ese estándar de vida que el Señor demanda. ¿Tienes la palabra en tu corazón o solamente la lees desprevenidamente de vez en cuando? Todos aquellos que tienen la palabra en su corazón, todos aquellos que tienen la palabra morando en sus corazones, son incluidos en esta hermosa oración. ¿Cuál es la segunda característica? Versículo 8. Escúchenme esto. Aceptaron el señorío de Cristo. Una cosa es Cristo como Salvador y otra es Cristo como Señor. Mucho cuidado. En el mundo moderno decimos: yo acepté a Cristo como Salvador y ya soy cristiano. No. Es aceptar a Cristo
como Señor, como Dios y también como Salvador. Es decir, humillarnos delante de Él, aceptar su señorío, aceptar la autoridad que tiene, lo acabamos de ver, humillarme, obedecerle, eso es aceptar a Dios como Señor y como Dios. Y aceptarlo como Salvador es creer en la eficacia de la obra redentora en la cruz del Calvario. Por fe, claro está. Entonces, a Cristo lo encuentran aquellas personas que se humillen a Él, que lo acepten como Dios, como soberano Señor sobre sus vidas. Aquellas personas que clamen que el trono de sus corazones sea ocupado por Cristo. Y aquellas personas que crean en Él como Salvador, es decir, en la eficacia de su obra redentora. Entonces, la segunda característica de las personas por las cuales está orando Cristo es aceptaron el señorío de Cristo. Versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Es decir, han conocido verdaderamente que soy Señor, han conocido verdaderamente que soy Dios. Y ahora, a Cristo como Salvador. Esa es la tercera gran característica. Escuchen esto. Porque las palabras que me diste, están en el mismo versículo 8, les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Eso es como Dios y Señor y como Salvador. Y han creído que yo soy el Mesías. Han creído que tú me enviaste. Han creído que yo soy la promesa cumplida de Génesis 3:15. Entonces, hermanos, ese es el grupo de personas por las cuales Cristo está orando. Hemos visto las características, hemos visto lo que los diferencia de las otras personas. Hemos pasado por estos versículos, queridos amigos y hermanos, con gran gozo, de una manera expositiva. Hermanos, concluyamos entonces diciendo: Dios ama al creyente y por eso, escúchenme, Dios ama al creyente, lo ha amado desde antes de la fundación del universo, y por ese amor que Dios le tiene al creyente, a raíz de ese amor es por medio del cual nosotros podemos decir: Señor, yo te amo. Si Dios no nos hubiese amado, nosotros nunca hubiésemos sido movidos a amar al Señor. Entonces nos hacemos una pregunta para ti, santo, para ti, si es que crees que tú estás en esta oración, si es que tú has sido sacado del mundo, si es que tú no vives más en el mundo. Pregúntate esto: si Dios nos ha amado con amor eterno, y a raíz de ese amor eterno, nosotros hemos sido movidos a amarle, ¿se puede acabar el amor de un genuino creyente para con Dios? La respuesta es nunca, nunca el amor de un genuino creyente, de un genuino convertido, se puede acabar para con Dios. No porque Él tenga mucho, no porque Él esté muy agradecido. De hecho, somos desagradecidos e infieles. El amor de un creyente nunca se acabará para con Dios a raíz de que Dios ha amado al creyente con su amor perfecto desde la eternidad pasada. Y esto, queridos amigos, debe representar gran gozo para nosotros. Esta es la seguridad de la salvación de los santos. Segundo punto, el creyente es propiedad de Dios, totalmente propiedad de Dios. ¿Puede alguien, entonces, si es propiedad de Dios, puede alguien arrebatarlo de sus manos? De la misma manera por medio de la cual el creyente siempre amará a Dios, en virtud de que Dios lo ama a él perfectamente, de la misma manera, nadie jamás nos arrebatará de las manos de Cristo. Jamás. Juan 10:28 nos dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. No perecerán jamás porque vivimos, versículo 2, recibieron vida eterna, hermanos. ¿Ven que la seguridad de los santos se basa en la palabra?
Ellos recibieron vida eterna. Por eso nos dice en Juan 10:28, no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Ni el poder del infierno los arrebatará de mi mano. Ni el mundo nos arrebatará de mi mano. Nadie nos arrebatará de la mano de Cristo. Ahí se basa la certeza de la salvación del creyente. En la palabra del Señor, en sus fieles promesas, en la veracidad de Dios, en lo efectivo de la obra redentora en el Calvario. Y nos hacemos la tercera pregunta. ¿El creyente es cuidado por Dios como la niña de sus ojos? ¿Se perderá el creyente? ¿Se extraviará? A los que me diste, dice la palabra, yo los guardé. Todo creyente no es una baratija de 5 centavos. Es una joya que el Señor ha comprado en la cruz del Calvario a precio de sangre para adornar la corona con la que fue coronado cuando subió a los cielos. Cuando fue coronado, cuando cumplió la obra que Dios Padre le encomendó. Por lo tanto, nunca un genuino creyente se perderá. Hermanos, gocémonos en estas palabras. Siempre amaremos a Dios porque Dios nos ama. Nunca nadie nos podrá arrebatar de las manos de Cristo, porque siempre el Señor cuidará de los suyos con un amor especial. Por esos Cristo estaba orando. Y si Cristo estaba orando, halló respuesta a su oración, porque no era un mero mortal. Era Dios perfecto, hombre perfecto, en cuya vida no hubo iniquidad y no hubo engaño. La certeza de salvación de todo creyente reposa en la obra de Cristo. Y Cristo lo recuerda a sus discípulos y nos lo recuerda a nosotros en el día de hoy, para que en Él tengamos paz, así el mundo nos aborrezca. Amén.